muchísimo placer estamos dando la bienvenida aquí en estudios al profesor Pedro Isern, director ejecutivo del Instituto CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Con la bienvenida, profesor Isern, es un tema que ya se viene vislumbrando desde hace, no días, semanas, desde el momento siguiente a la culminación de las elecciones. Lo que pasa es que se desató y continúa todavía mucho más tímidamente, pero Trump no ha reconocido oficialmente la victoria electoral de Biden. Sí habilitó la transición desde la Casa Blanca. Y ahora las miradas están enfocadas en la designación del gabinete. Se conocen ya, después de toda la tómbola que hubo de nombres, se conocen ya algunos de los integrantes de su gabinete, y uno se pregunta, ¿qué pasa con los desafíos que va a afrontar Biden y con las características de la gente que se sabe ya eligió para acompañarle en su equipo más cercano? Bueno, muy buenos días, Daniel. Efectivamente, hay un gabinete en marcha, se están llenando los puestos, los principales. Obviamente sabemos que la Casa Blanca y todo el Poder Ejecutivo en los Estados Unidos tiene literalmente cientos de puestos, muchos de los cuales tienen que ser confirmados por el Senado. Uh-huh. Y el Senado todavía sabemos que faltan 2 puestos por definirse en Georgia, y efectivamente el Senado, de mayoría republicana por mayoría simple, le puede decir: este secretario, es decir, ministro, no corre. Claro. Algo raro para nosotros, ¿no? Uh-huh. En el Río de la Plata, el Senado no puede impedirle, porque es otro poder, ¿no?, a un presidente definir su... Uh-huh. No se estila, pero muchos dicen, y empezamos con el tema, que, por ejemplo, la ministra de Economía, la secretaria del Tesoro, elegida, que es Janet Yellen. Janet Yellen fue fue presidenta de la Fed, de la Reserva Federal del Banco Central, con Obama por un mandato. El presidente Trump no la reeligió y puso a un señor Powell en su lugar, y es una persona con una amplísima trayectoria. Tiene un chair en la Universidad de California, una persona prestigiosa de 74 años. No es el punto en esta época de feminismo, pero es esposa de un premio Nobel de Economía, uh-huh, etcétera, etcétera. Es una persona moderada que forma parte, como todo, del establishment demócrata. Uh-huh. Básicamente lo que tenemos aquí no es solo el regreso del establishment, y con esto actores moderados del Partido Demócrata, sino, y a lo mejor lo podemos profundizar después el punto, el establishment demócrata como una forma de decir todas personas ligadas a Obama o a la administración, uh-huh, Obama. Hay un Biden que fue vicepresidente de Obama, que se fue a su casa y que no tiene tiempo ni poder tal vez para armar una corriente, uh-huh, para armar un bidismo dentro del Partido Demócrata. Así que se llega al establishment del partido, y no solo llega al establishment, sino que llega todo el establishment con Obama. Hay muy pocos jóvenes, ahora podemos mencionar algunos. Entonces yo te decía que el Senado puede denegar la llegada de un miembro, que en este caso Janet Yellen va a ser nominada secretaria del Tesoro, es decir, ministra de Economía. Muy importante por varios aspectos, por cierto, en el Río de la Plata, para lo que puede pasar con el crédito de la Argentina, etcétera, etcétera. Te decía yo que el Senado, y por eso es mi punto, y perdona que me desvíe un poco, el Senado muy probablemente le hubiera dicho que no si como secretaria del Tesoro llegaba Elizabeth Warren, uh-huh, aquella senadora por Massachusetts, muy crítica de todo lo que pasó con Wall Street después de la crisis del 2008, candidata a presidente, que estaba a mitad de camino entre Sanders y Biden, pero más cerca de Sanders, muy poco querida por ejemplo por el Senado republicano. Así que no va a haber problema con Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Que fue bien recibida por los sectores de inversión, por lo menos, ¿no? Sí, sí, decididamente. Es una persona moderada con quien se puede hablar, que ha sido una buen chairwoman de la Fed, que insisto, es parte del uh-huh, establishment, porque ese es el punto acá, claro, principal, con todo lo bueno y todo lo malo. Insisto, cuando pensamos en el establishment demócrata gobernando, ahora el regreso del establishment, tenemos que ver los pros y los contras, y en ese sentido el regreso a la política demócrata de Obama tiene sus claroscuros que a lo mejor, si tenemos tiempo, lo podemos profundizar. Importante, el secretario de Estado, el canciller.
un actor clave para adentro y obviamente para afuera, en un mundo en donde Trump supuso una disrupción y en donde Biden necesariamente tiene que ser otra. Y vuelve el punto del regreso a Obama o intentar hacer una nueva política, y e inexorablemente será alguna forma de regreso a Obama, a los años de Obama, a los años de ese establishment, e insisto que creo que hay más puntos, hay más claroscuros que cosas claras al respecto. ¿Quién es Anthony Blinken? Una persona de 58 años que recién fue padre, que fue viceministro de Relaciones Exteriores con Obama, con John Kerry, que como tantos de estas personas en los 60 y en los 70 no solo fueron parte de la administración Obama, en muchos casos fueron parte de la administración Clinton, que insisto, no sé si es bueno o es malo en este contexto en donde yo estaba pensando el otro día, ¿no? Que Biden asumirá con 78 años, más viejo que Clinton. Uh-huh. Clinton claro. Hoy tiene 74, 75 años, fue presidente, empezó en enero del 93. Está asumiendo hoy un presidente que es más viejo que él, que asumió como presidente en enero del 93. Y en el medio, bueno, el rol de Clinton obviamente es secundario, pero no el de Obama. ¿Qué rol va a jugar Barack Obama? Como claro. Miembro del gabinete difícilmente, pero como actor político ahí en las sombras, porque, insisto, este gabinete y este establishment demócrata en realidad es un Biden que demuestra que no puede mandar él, que no puede mandar a su propia gente porque no tiene ni tiempo ni espacio, y que tiene que contrabalancear hasta ala radical uh-huh. de Bernie Sanders y de toda claro. la cancel culture tan importante dentro de este problema dentro de los demócratas, que no tienen lugar al menos en el gabinete principal. Entonces hay una arriesgada e interesante apuesta, uh-huh. no sé llamarlo apuesta de Biden. Bueno, yo no tengo mi gente se llama Obama, tiene claro. otro nombre, pero se llama Obama, y la administración Obama, el pensamiento Obama estaría a mitad de camino junto con Kamala Harris entre este ala moderada que yo represento y el ala radical que no tiene a nadie en el gabinete, al menos uh-huh. por ahora. Uh-huh. Al menos por ahora. Entonces, pero que hay que contentar también. Y de alguna manera sí, porque si no, tú dices en segundas y en terceras líneas, y eso seguramente va a ser así. El asunto es la respuesta de esta gente, de los uh-huh. Bernie Sanders, de las Ocasio-Cortez, sobre todo en la Cámara de Representantes, porque el ala radical demócrata tiene menos peso en el Senado, pero puede tener un peso decisivo en la Cámara de Representantes. Entonces, si no lo tenés claro. en el gabinete, lo vas a tener en el Parlamento, o peor aún, lo vas a tener en la calle, claro, en las universidades, en los medios, haciendo toda esta situación de una sociedad en medio de esta polarización, que es una apuesta arriesgada del pobre Biden. Hablando de riesgos, podemos decir que Obama quizás sea el gran titiritero de esto y se le podría asignar el mote de el restaurador en bien, muchos sentidos. Eso está muy bien. Insisto, el 99% de las personas en cargos importantes vienen de allí y tuvieron cargos importantes allí, porque ni siquiera es que hay gente de Obama que era hiper junior. El más junior de todo creo que es Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad nacional, un cargo bien importante, que tiene 43 años, pero que tuvo un rol. Los más jóvenes tienen 43 acá. Claro, pero que tuvo un rol en la administración Obama, ¿no? Por ejemplo, después tenemos como secretario de Seguridad Interior, de Homeland Security, este cargo creado después de la caída de las Torres, que es una especie de Ministerio del Interior más ministro de Seguridad, con una capacidad de operativa, ¿no? Operativa, con el FBI detrás, muchos dicen con la National Security también, Agency detrás, que no puede hacer cosas dentro de los Estados Unidos, pero sabemos que las ha hecho. Hay está Alejandro Mayorkas, un hijo de cubanos, uno de los primeros latinos en ocupar este cargo, que fue director también, fue vice de esta secretaría, es decir, ministerio con Obama. Otro que aparece, para mí en forma medio, no sé si llamarlo inexplicable, John Kerry, el candidato demócrata a la presidencia en 2004 y después secretario de Estado, un eterno senador por el muy liberal, muy demócrata, estado de Massachusetts, que fue el último
secretario de Estado, es decir, canciller de John Kerry, de Obama. Uh-huh. Y que en verdad tuvo muchos claroscuros, sobre todo en el Medio Oriente, que después estuvo la crisis libia, pero en definitiva, ¿qué solucionó Obama en Medio Oriente? Poco y nada, probablemente incluso hasta porque no quería, porque creía que no era el rol de los Estados Unidos. Vuelve como asesor para el combate del cambio climático. Esta cuestión en donde también va a haber una disrupción clara entre Trump y Obama. El último punto importante sobre Anthony Blinken, este nuevo secretario de Estado. A diferencia de Pompeo, habla muy bien francés. Entre Trump y Biden. Tú dijiste Obama. Bueno, te traicionó el subconsciente, pero legítimo, absolutamente legítimo. Es que creo que ese gazapo, digamos, está más acertado que si de repente dijésemos Trump y Biden, está ¿no? Bien, pues, puede ser. Te traicionó el subconsciente. Anthony Blinken, el nuevo secretario de Estado, esta personalidad central para la redefinición de los Estados Unidos en el mundo. ¿Con quién? Bueno, con Europa, decididamente. Europa es un partner, un socio para Blinken de los Estados Unidos. Hay una política multilateral que crear. Estaba leyendo determinados comentarios que hizo Blinken hace más de un año sobre el Brexit. Profundamente crítico, pero muy crítico de lo que hicieron los ingleses, los británicos, ¿no? Así que ahí hay una clara reconstrucción de la relación con Europa, con la Unión Europea. Blinken tuvo que ver con Biden en su momento en Medio Oriente, antes, en la primera parte de la década del siglo XXI, con un intento de una partición en Irak en 3 partes que fue muy criticado. Fue una idea de Blinken con Sullivan y el propio Biden como senador, que era bien importante, y queda la incógnita, la gran incógnita, China, ¿no? China. Y bueno, ¿y qué va a hacer esta administración? Y parece que quiere hacer algún tipo de multilateralismo para recrear la ONU y recrear la Organización Mundial de la Salud y la WTO, para reunirse, hablar y en definitiva para que no termine pasando mucho ni nada, y para que hablemos de los derechos humanos y de que, bueno, en Hong Kong no pongamos sanciones en Hong Kong, porque yo siempre digo, ¿no? Cuando ustedes escuchen que la sanción a Hong Kong no debe, a Hong Kong o a quien sea, no deben implementarse porque dañan al pueblo de Hong Kong, y esa persona y esa administración no dan una alternativa, es porque no quiere hacer mucho y porque en verdad quiere sentarse a la mesa y generar el tópico clásico de neutralidad que nos ha traído hasta aquí, con China como gran problema y como los derechos humanos dentro de China como un tópico central de nuestro tiempo. Y uno puede decir entonces, preguntándose, ¿es que volveremos a un punto previo en muchos aspectos a lo que fue el ingreso de Trump? Que también convengamos que Trump vociferó mucho, pero en los hechos tampoco hizo demasiado. Yo no sé... ¿Contra quién? Contra China, por ejemplo. Bueno, más allá de una guerra comercial, habla explícitamente habló. O sea, hay diferencias entre concretas. Bien. Lo ha presentado como problema. Es el primer sí. presidente que dice, acá tenemos un problema, tenemos que confrontar esta cuestión de dialogar, de sentarnos, de concertar, no ha llegado a una solución. Tú dices, bueno, además de eventualmente de presentar el tema, ¿ha logrado soluciones? Bueno, en Hong Kong pasó lo que pasó. Taiwán está siendo defendido de alguna manera, al menos hasta ahora, por la administración Trump, ante algo muy incipiente que se siente en el ambiente. En las cuestiones comerciales hubo sanciones, pero en verdad también fue perjudicado sectores de la economía americana. En el otro gran tema que algún día lo podemos hablar, ¿no? La propiedad intelectual. ¿Qué tema miles es? Y miles de millones de dólares que en verdad hace 30 años que se viene denunciando y al final del día no pasa mucho. Bueno, los resultados. Bueno, se puso el tema sobre la mesa y en ese sentido la administración Biden vuelve para atrás, al menos con las personas, y vamos a ver las políticas y en qué medida, para cerrar, ¿no? En definitiva, vuelve la administración Obama en un mundo distinto. Ese sería el punto. Ahí o sea, está, que pueden volver los mismos actores. Puede ser, pero tienen que cambiar la perspectiva porque la coreografía es distinta, el escenario es distinto, quizá el público también sea distinto. A lo mejor los actores viejos pueden
pueden actuar en la nueva obra. Uh-huh. Yo tendría mis dudas. Bien, me encantó este final. Profesor Pedro Iser, director ejecutivo de Sescos, muchas gracias, nos reencontramos próximo jueves. Efectivamente, un gran gusto. Muy bien, breve pausa y entramos en despedida, ya volvemos.